A veces hablamos de un hotel y a veces hablamos de unos cuantos hoteles. Y hoy vamos a hablar de unos cuantos, bastantes. Vamos a hablar de muchos. Vamos a hablar con una persona que tiene una posición muy transversal dentro de una cadena hotelera muy conocida que os desvelaremos enseguida. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos, ya sabes, de todo aquello relativo al turismo, la gestión hotelera. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos y sabes que estos episodios están patrocinados por EASAedro. Puedes entrar en easaedro.com. Como te decía, hoy tenemos con nosotros nada menos que a Gonzalo. Buenos días, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eduardo. Pues aquí deseando empezar ya, como siempre, a haceros un montón de preguntas. Y la primera, la única que siempre repetimos es, oye, ¿quién es Gonzalo y por qué está aquí hoy con nosotros? Pues nada, lo primero, muchísimas gracias, Eduardo, y es un auténtico placer. Pues bueno, mi nombre es Gonzalo Calero, trabajo en Vinci Hoteles, soy un auténtico afortunado, la verdad, porque es una empresa familiar que tiene ahora mismo, pues cumple el año que viene 25 años. Y bueno, pues se diría que por destino, por suerte, mi abuelo la comenzó y hoy estoy yo aquí. Así que gracias a mi abuelo, básicamente, estoy aquí. Y estamos hablando de que la cadena Vinci, que además estoy seguro de que entre nuestra audiencia habrá muchos que cometerán el mismo error de pronunciación que he cometido yo durante años y años. Y si ves que en algún momento se me desvía lo de Vinci hacia Vinci, pues da un toque, avisa que Edu, que lo estás diciendo mal otra vez, ¿no? Sin Vamos a ningún hacer problema. Vamos a hacer este esfuerzo de que todos nos enteremos bien de que, a pesar de la escritura con las dos Cs, pues que se pronuncia Vinci. Yo voy a hacer ese esfuerzo y yo creo que al final del episodio habremos cogido el hábito. Y entiendo Seguro que sí. que tú en la cadena Vinci pues tendrás un conocimiento, digamos, muy transversal y muy general de lo que significa la cadena, de cómo podemos identificarlo, si es una cadena o una marca, o cómo podemos entender cuando veamos eso de Vinci puesto en una placa a la entrada de un hotel, qué es lo que nos debería venir a la cabeza. Bueno, pues al final yo siempre digo que Vinci es una cadena hotelera, pero es una cadena familiar. No solo porque la fundó, pues en este caso, mi abuelo y mis tíos, sino que yo creo que cada persona que forma parte de Vinci se siente parte de la familia que hoy en día formamos. Y así el objetivo es que también lo sientan nuestros huéspedes y nuestros clientes. Así que yo creo que se tiene que relacionar un poco con una marca que se siente, que cada uno sienta que es un poco suya. Así que eso es un poco lo que es Vinci. Es parte de cada uno. Estamos hablando de hoteles urbanos, de hoteles de playa, ¿de qué estamos hablando? Pues ahora mismo solamente tenemos hoteles de 4 y 5 estrellas, es lo único que operamos, y tenemos tanto hoteles urbanos como hoteles vacacionales, con la única premisa de que tiene que ser una muy buena ubicación y tiene que ser, cada uno de ellos es diferente. Tienen ubicaciones, como te decía, privilegiadas, pero la decoración, pese a todo ser decoraciones únicas, te tienen que recordar a dónde estás. Por ejemplo, Sevilla, el Vinci y la Rábida, pues tiene un patio andaluz. Huyendo de tipismos, es un hotel muy sevillano, que la persona que vaya diga, joder, pues me siento como es en Sevilla. Pero sin embargo, te vas a Madrid y es un hotel como Madrid, que es un poco más impersonal, pero que acoge a todo el mundo. Te vas a Tenerife y es la plantación canaria, con plataneras. Entonces, intentamos que cada cliente que vaya a cada hotel se sienta identificado con la ciudad y con la comunidad que lo acoge. ¿Y esto cómo se lleva a cabo en cuanto a lo... Vamos a ver si te lo puedo preguntar bien. Hay gente que repite en los hoteles, ¿no? Y que repite también en Ujú. cuanto a la cadena. Parece muy claro el que el cliente que va de hotel, pues piensa en la cadena que sea, o en la marca que sea, pues va de este en este y va alojándose en la misma marca hotelera en diferentes sitios, porque digamos sabe lo que se espera. En una filosofía de decoración del hotel en la que te basas tanto en el sitio en el que estás, ¿tenéis algún tipo de hilo conductor que anime a la gente, a vuestros clientes, a que cuando vaya a Sevilla se quede en el Vinci, cuando vaya a Tenerife también y cuando vaya a Madrid también?
por decir 3 sitios que acabas de mencionar, como otros muchos, como un hilo conductor de la cadena para que ellos se queden siempre en esa misma cadena? Pues es una gran pregunta. Al final, yo creo que hoy en día el turismo y sobre todo el portfolio hotelero que tenemos en España, bueno, estamos ahora mismo en España, Portugal, Grecia y Túnez, y son países que tienen muchísimo turismo con unos hoteles que son maravillosos. Entonces yo creo que diferenciarse es muy complicado y más ahora con todo el tema de pues, un Booking, metabuscadores que puedes comparar con puntuaciones TripAdvisor y todos. Entonces lo que nosotros ofrecemos un poco diferenciador no es un buen alojamiento, una buena ubicación, una buena decoración, que yo creo que el cliente ya eso lo da por hecho y es lo que ve. Entonces, con eso yo creo que hoy en día es muy difícil de enganchar porque en Madrid te puede gustar más la Gran Vía y en Sevilla te puede gustar más al lado de la Maestranza o el barrio judío. Entonces, al final son cosas diferentes. Entonces, nosotros como Vinci, ¿qué es lo que intentamos hacer diferente? Pues lo que no se ve, que suena un poco raro, pero hemos querido pasar del turismo experiencial, por así decirlo, al turismo sensorial, que un poco más desarrollado, que si no lo iremos desarrollando a lo largo de la conversación, Sí. es mientras todo el mundo intenta lucirse o el lujo son las cosas visibles, por así decirlo, lo que brilla, nosotros creemos y apostamos que es lo que emociona, que es lo que se toca, lo que toca un poco el alma. Entonces, que el recuerdo está en los momentos, no en el hotel en sí. Entonces, a través de una campaña de marketing que estamos haciendo y sobre todo a través de todo y cada una de las personas que forma parte de Vinci, pues lo que intentamos es transmitir que lo que tienen que hacer es recordar momentos a cada cliente que visita en nuestros hoteles. Bueno, pues aquí tenemos, para empezar, estás en un podcast hablado, es decir, que le damos esa importancia a lo que no se ve, porque aquí nada se ve. En el podcast es lo que va un poquito más allá. Y me viene así a bote pronto a la mente, claro, estás hablando de que tenéis hoteles de 4 y 5 estrellas. Y estamos hablando de que el foco principal está en aquello que no se ve. Tenemos que conjugar eso con que en las localizaciones que has mencionado, la consecución de estrellas está básicamente ligada a tema arquitectónico. Básicamente es un tema de debate importante que trataremos más adelante en una segunda temporada, pero en contra de lo que mucha gente se cree, en muchas localizaciones la consecución de las estrellas no va ligada a la calidad de servicio, sino a las características del edificio, hasta puntos que a veces da que pensar, ¿no? En el desdeñar tanto el servicio de esa consecución de estrellas, que al final es lo que marca la categoría del hotel, por lo menos de cara a tu público, ¿no? ¿Cómo conjugáis eso con que vuestro foco principal de interés está en aquello que no se ve cuando dependéis para la consecución de las estrellas de lo que estrictamente sí se ve? ¿Cómo tenéis ahí esa dicotomía, esa guerra de conceptos entre vosotros? Sí, bueno, al final nosotros lo que siempre ofrecemos es de base, como decía antes, una buena decoración, unas buenas habitaciones, pero eso es lo que entendíamos que lo tiene todo el mundo. Entonces, ahora mismo las 4 y 5 estrellas eh, hay muy poca diferencia. Hay hoteles de 5 estrellas que hoy en día están vendiendo muy por debajo de 4 estrellas superiores. Entonces, ¿cómo el cliente está pagando más por un 4 estrellas que por un 5 estrellas? Pues yo creo que al final la clave es esta, que es lo primero, renovar la planta hotelera, que nosotros ahora mismo, en vez de invertir en hoteles nuevos, que también lo estamos haciendo y estamos en búsqueda continua, pero la mayoría del CAPEX que estamos invirtiendo lo invertimos dentro de nuestros propios hoteles para no quedarnos desactualizados. Y ahora mismo, por ejemplo, en Madrid hemos renovado 4 de los 6 hoteles que tenemos para estar a la altura de esos 5 estrellas. Y luego la última diferencia sí que la marca el servicio, porque hay servicios que hoy en día sí que te obligan, aparte de la arquitectónicamente, pues por ejemplo tienes que tener servicio de mayordomía 24 horas, servicio de alimentos y bebidas las 24 horas. Bueno, son una serie de puntos que sí que te obliga a tener los 5 estrellas, que un 4 no estás obligado. Pero al final yo creo que hoy en día el lujo, que es lo que estábamos hablando de las 5 estrellas, ya no está marcado por tener una lámpara en tu habitación que valga 10.000 euros,
sino que está marcado en que según entres por la puerta, el mozo de equipajes o el mayordomo diga: buenos días, señor Eduardo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal ha ido la mañana? Y que le llame por su nombre y que chorradas que sea, por ejemplo, nos vean toser y a los 10-15 minutos se hayan preocupado por ponernos un paquetito de Smiths o de Halls en la habitación y una notita que sea: esperemos que el constipado que tenga esto lo ayude a solucionarlo y cualquier cosa, por favor, no duden en contactarnos. Pues son detallitos que yo creo que da igual que sea un 3, un 4, un 5 o una estrella, son los que ahora mismo hoy en día está buscando el cliente y se detecta como lujo de verdad. Y claro, en tu actividad, ¿podríamos decir que estás centrado en algo parecido a desarrollo de negocio? Bueno, ahora mismo, bueno, como somos una empresa familiar, al final nos toca Totum opinar y estar revolutum. en muchos aspectos, pero estoy en el departamento de expansión buscando continuamente nuevos activos. Entonces, ahora mismo lo que me toca, que me encanta, es bueno, pues buscar ubicaciones nuevas, activos en los que nosotros veamos que podemos aportar algo al destino. Hay muchas cadenas que por ejemplo, pues un Marriott, un Hilton, las grandes, cogen un hotel, enganchan, como decimos, el canuto de reservas y lo llenan. Nosotros hacemos un ejercicio que es un poco al revés, es: oye, ¿qué puedo aportar yo a este destino? Pues oye, yo a Santipetri, por ejemplo, pues lo que puedo aportar por la cartera de clientes que tengo son familias. Pues venga, pues voy a intentar buscar un hotel en el que tengan cabida todos mis clientes que son familias. Y lo hacemos un poco al revés. Entonces, una vez que encontramos ese hotel, ya nos es mucho más sencillo el poder gestionarlo y ofrecer a nuestros clientes un poco lo que están buscando, que les escuchamos mucho. No abrimos por abrir, sino que, bueno, pues vamos hablando con todos los clientes: ¿qué destinos os gustaría? Oye, pues nos encanta Italia, Marrakech. Pues nos centramos en buscar en ese tipo de destinos porque sabemos que somos capaces de llegar a muchos clientes para llevarlos ahí. Entonces, bueno, ahora mismo esa es la tarea principal que tengo, aparte de, bueno, pues estar gestionando y viendo el día a día de lo que sucede en los hoteles. ¿Cómo de mentirosos son los clientes en ese sentido? Y me refiero, tú preguntas y dices, oye, ¿dónde os gustaría que abriéramos un hotel? Vamos a poner eso en un caso de simple, absurdo, ¿no? Tú preguntas y dices, oye, ¿dónde queréis que abramos un hotel? Y te dicen, pues mira, en Zahara de los Atunes. Abres el hotel en Zahara de los Atunes y luego no va nadie. Dices, aquí me han engañado. ¿Cómo de mentirosos o cómo de sinceros son vuestros clientes y cuánto de caso a lo que dicen le hacéis o cómo conseguís tener la información de verdad de lo que piensan en vez de lo que dicen? No, hombre, o sea, es una manera de hablar porque al final hay un estudio Por eso muy digo, grande. ¿cómo llegamos aquí al fondo de la cuestión? No, hay un estudio detrás de todo muy grande. O sea, al final, nosotros vemos donde, a través de estudios de nuestros propios clientes y de hablar con ellos, pero luego hay, pues ahora mismo con toda la inteligencia artificial, todos los datos que tenemos de ellos y demás, se sabe perfectamente dónde se mueven las masas críticas, entre comillas, de nuestro perfil de cliente. Entonces, por mucho que nos digan, oye, quiero ir a Zara de los Atunes, si nosotros después de todo el estudio vemos que Zara de los Atunes ya está saturado de hoteles, que ya tienen una oferta suficiente, que nosotros no vamos a aportar nada al destino, pues no abriremos un hotel ahí. Pero sí que es verdad que el día que abres un hotel en Zara de los Atunes y los clientes te lo han solicitado, son los primeros agradecidos en estar ahí, porque no preguntamos a todo el mundo, sino al final nosotros tenemos referencias de clientes muy habituales, de gente que al final, pues como decía al principio, son parte de la familia y no mienten. O sea, tenéis una repetición, entiendo que importante, ¿no? Que vuestros clientes también os guardan fidelidad desde hace ya bastante tiempo. ¿Y tú crees que dentro de lo que sería la gran oferta hotelera que tenemos ahora, vuestros clientes son capaces de identificar vuestra marca dentro de toda la amalgama que hay? ¿Tú crees que cuando a un cliente vuestro le preguntan, oye, ¿por qué vas a un hotel, Vinci? Sí que tiene una referencia clara de decir, oye, pues aparte de que porque me tratan muy bien, ¿no?
decir, bueno, pues a mí me gustan los Vinci, te recomiendo los Vinci. ¿Crees que sí que ha llegado el mensaje que decías antes a la parte del público, más allá de que vosotros lo transmitáis así? ¿Crees que el boca a boca ha llegado a calar tan profundo? Yo creo que sí. O sea, al final es difícil transmitirlo cuando te lo cuentan, porque al final son cosas que, como decía al principio, se tienen que sentir porque no vendemos, aparte de hoteles maravillosos y excepcionales, lo diferencial y lo que nos hace distintos es eso, es el llegar al corazón de las personas o al alma. Que tienes Pero que claro, vivirlo. claro, es difícil expresarlo. Lo que pasa es que nosotros intentamos hacerlo a través de pues, un turismo sensorial, que lo llaman en marketing, que es, pues, oye, al final es tangible. O sea, es decir, no son palabrerías, por ejemplo. A través de los 5 sentidos que tenemos, es una última campaña que hemos realizado. Olfato, pues todas nuestras hoteles tienen fragancias que evocan, que activan la memoria y que al final pues te traen de vuelta al Vinci al que fuiste de pequeño. La vista, pues tenemos unas terrazas y unos rooftops pues maravillosos que lo que te permiten es una forma de descanso, de desconectar. El oído, pues al final también viaja, pues tenemos playlist en todos los hoteles y también hacemos podcast, por cierto. Muy buena Nos iniciativa. llamamos las Vinci Talks. Pues bueno, pues que al final recurren, pues esto un poco con todo el gusto, pues la gastronomía que tenemos de kilómetro cero en cada hotel, el tacto, pues al final sirve para decir que estás en tu casa, que es lo que queremos, y luego el sexto sentido, que es lo que te decía, que es lo que no se ve, que es lo que está por dentro. Pues entonces al final intentamos hacer de lo que decimos, intentamos ponerlo en la medida de lo posible en la práctica y luego también con todo el equipo que tenemos, que es yo creo que también el valor diferencial de la empresa, es el valor humano, sin ningún tipo de duda, que se encarga a la perfección de hacer que cada cliente se sienta único, especial. Evidentemente fallamos, como fallan todos, pero siempre, pues bueno, de la parte más humana y tratando de que cada uno se sienta especial y único. En esto que acabas de comentar sí que hay algo que me parece extraordinariamente difícil por la filosofía que tenéis y mira, te voy a preguntar directamente, como estás hablando de, por ejemplo, en F&B, o sea, en alimentación y bebidas, por ejemplo, el kilómetro cero, eso hace que vuestra dependencia, la dependencia del establecimiento en cuanto a lo que es la organización local y los servicios locales, sean suficientemente competentes como para daros el servicio que requerís. ¿Habéis tenido alguna experiencia, y me basta con un sí o un no, no es necesario especificar dónde, en la que os hayáis arrepentido de eso, de decir, caramba, es que en este sitio donde hemos abierto el hotel, aquí no podemos contar tanto con la alimentación de kilómetro cero, vamos a llamarlo así, porque es que aquí no funciona? ¿Os habéis encontrado en alguna situación en la que digas, pues mira, hay que estandarizarlo de una manera menos local porque hemos ido a venir a un sitio donde esa infraestructura local nos es insuficiente, o hasta ahora es algo que ha ido funcionando siempre? No, pero no te quiero mentir, no hacemos todo kilómetro cero. Es decir, nos encanta apoyar al comercio local y producir y consumir cosas y apoyando así a todos los sitios y comunidades en las que estamos, pero, sin embargo, somos una cadena internacional que tenemos que estandarizar muchos procesos y muchos productos para poder controlarlos, si no los costes y la gestión de los mismos pues sería inasumible. Entonces, bueno, sí que tenemos una central de compras que estandariza muchos de los productos, pero sin embargo, intentamos que la mayoría de productos sean locales, con lo cual jugamos un poco con cosas estandarizadas y cosas locales. Oye, pues si al final no nos han podido traer el aceite de Málaga, pues no pasa nada porque tenemos nuestro aceite que lo puede suplir. Entonces, siempre hay un plan B y nunca hemos tenido problemas, sino todo lo contrario. Yo creo que al final el cliente lo agradece muchísimo y a nosotros nos encanta y nos apasiona, sobre todo a los jefes de cocina, el poder tener manga ancha y elaborar con producto local y el estar con producto local, que al final es un valor también diferencial que hoy en día la verdad que hace mucha gente. Sí, sí, es algo que es bastante, por lo menos aquí en el podcast hemos recibido varias personas que nos han estado hablando de ello. Y también te quería preguntar acerca de esa inserción local, que también hemos comentado en el podcast en varias ocasiones y que probablemente en el caso de la cadena Vinci sea muy representativa.
Cuando se piensa en los ingresos de un hotel, muchas veces se piensa en los ingresos del viajero que se aloja en el hotel. Y sin embargo, cuando tú tienes un hotel en la Gran Vía de Madrid, por decirte algo, cuando eres capaz de insertar tu cafetería, tu rooftop, como suelen decir, o tu lobby, bar o cualquier elemento dentro de la vida local, puede haber personas que sean, como decimos nosotros, los vecinos, que vayan a tu hotel 100 veces al año. Y eso es una fuente de ingresos que a lo mejor llega incluso a igualar o superar la de viajeros que a lo mejor se quedan en tu hotel 7 o 15 días al año, ¿no? En vuestro caso me parece especialmente representativo y me gustaría que nos hablaras un poco de los procesos que seguís para esta inserción local, que si pudieras poner algún ejemplo, algún caso de éxito ahí sí que me consta de los muchos que tenéis, sería especialmente interesante ver cómo lo manejáis, porque podríais ser un ejemplo muy bueno para quien se dedique a esto de esta industria. Sí, total. Bueno, yo creo que aquí al final hay que diferenciar claramente entre los hoteles urbanos y los vacacionales. O sea, es decir, al Ujú. final un hotel vacacional que tiene todo incluido o grandes buffets y demás, el cliente sí que está más disfrutando en el propio hotel y lo que te apetece es estar en la piscina relajado de tus vacaciones sin salir y sin que nadie te moleste. Sin embargo, en los hoteles urbanos sí que es verdad que al final yo si voy a una ciudad, lo que me apetece, si tiene un buen restaurante y una buena terraza al hotel, pues estoy una vez, dos veces. Pero si me quedo 5 días, pues me apetece también conocer Madrid, me apetece ir a restaurantes, me apetece conocer zonas de interés. O sea, al final es muy complicado tener a un cliente cautivo todo el día en el hotel. Entonces, muchas veces, evidentemente, hay que recurrir al cliente local para intentar maximizar. Eh, Eso, ¿cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, casos de éxito para mí, tenemos varios restaurantes portacalle, como puede ser Babú en Barcelona, o puede ser, sobre todo, se me viene a la cabeza, la terraza del Mirador en Sevilla, en La Rábida, que es una terraza maravillosa que tiene vistas a la Giralda. Entonces, bueno, pues a través de activaciones de redes sociales, el boca a oreja de los clientes, el que ahora mismo, pues todo lo que viene siendo redes sociales, eh, influencers, generadores de contenido, el dar premios, bueno, hay muchísimas activaciones. Tenemos un equipo de marketing espectacular que se ocupan de desarrollar, pero yo creo que sobre todo es dando un buen servicio y con un producto y unas vistas acordes a lo que el cliente local te exige. Y siendo respetuoso con ellos. Si tú al final estás haciendo fiestas en la terraza y estás molestando a los vecinos, ese vecino no. Sin embargo, si das bien de comer, cada vez que llega el vecino le reconoces porque le llamas por su nombre, le atiendes, oye, ¿quiere la cervecita de siempre que sé que le gusta medio tirada para que no se le enfríe? O sea, para que no se le caliente, pues evidentemente ese cliente es el que va a repetir. Entonces, bueno, con la atención al cliente y las vistas que al final son únicas y el producto, yo creo que es la mejor estrategia de marketing que se puede sacar. Sí, bueno, has mencionado unas cuantas, ¿eh? Así, visto así de pasada, has mencionado toda una serie de palabras que requieren una estrategia completa detrás, que daría para desarrollar bastante, como dices, vuestro departamento de marketing, a lo que se ve, no se aburre, no tienen demasiado tiempo libre para, para procrastinar, ¿no? Realmente, en todo esto que comentas, sí que hay algo que parece llamar un poco la atención, y es que actualmente parece como que, iba a decir las grandes cadenas, voy a decir las cadenas en general, están teniendo una expansión muy, 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 muy rápida. Muy, 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 muy rápida. Es decir, cuando hablamos de aperturas de nuevos hoteles, en muchas de las cadenas es que podemos hablar que en este año tienen previsto abrir decenas de hoteles nuevos, ¿no? En el caso vuestro, si yo te entiendo bien por lo que has estado comentando, estando tan centrados en lo que sería el refurbishment bueno, a ver cómo decirlo, en la adecuación de Bien. lo que ya tenéis, ¿no? Uh-huh. Realmente parece que vuestras ansias, vamos a llamarlo así, ansias de expansión, están contenidas, ¿no? Bueno, no. Nosotros estamos deseando crecer. De hecho, tenemos un plan estratégico de crecimiento bastante ambicioso, pero siempre con los pies en la tierra. Es decir, somos una empresa familiar eh, que tenemos, pues al final avalamos, por así decirlo, con nuestra familia. Y no solo, no familia, no me refiero a familia Calero, sino familia de cada empleado
que trabaja en nuestros hoteles. Entonces sí que somos muy, muy cautos a la hora de elegir proyectos y a la hora de apostar por algo, porque sabemos que detrás de cada apuesta hay muchas familias y mucha gente. Entonces, hoy en día es verdad que estamos viviendo un boom en la hotelería que parece un poco que todo vale. Se están vendiendo habitaciones a más del 1.000.000 euros, que luego rentabilizarlas es complicado y más pagar alquileres. Entonces, bueno, nosotros podemos decir con orgullo que, por ejemplo, en COVID no se dejó pagar ni un solo euro a ningún propietario de ningún hotel. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues de manera de estar saneada, de tener a unos partners que confían en ti, a unos inversores que van de la mano y que van contigo a donde les digas y sobre todo con una gestión muy minuciosa y eligiendo muy bien los proyectos. ¿Podríamos haber crecido el doble de lo que somos ahora? Sí, la verdad que sí. Ahora, ¿hubiésemos superado todas las casuísticas que vienen? Pues no lo sé. Es verdad que ahora mismo todo está en que todo vale porque parece que no nos afecta nada a nivel turismo, porque es verdad que todo el mundo del turismo va como un tiro. Pero claro, antes estaban las Torres Gemelas y caía y descendía en picado el turismo. Hoy en día, con la cantidad de cosas geopolíticas que hay alrededor del mundo, de inestabilidad y demás, parece que no afecta nada. Entonces, bueno, nosotros somos cautos, vamos con pies de plomo y sabemos que cada proyecto que abramos es porque confiamos al 200% en ese proyecto y porque sabemos que va a salir adelante en las vacas flacas, vacas gordas y en todo. Y nuestra A idea eso me es, refería con lo ¿no? de contener el ansia, no que no tengáis ganas de expandiros, sino que es una Eso es. expansión menos ansiosa, ¿no? Eso es, al final somos familiar y luego también es verdad que nosotros nos encanta bueno, pues ir a los hoteles y conocer a cada persona que está trabajando en el hotel. No te hablo de dirección, que evidentemente, sino te hablo desde la primera persona que entra por la puerta del hotel trabajando hasta la última y saber el estado de sus familias y conocerles y preguntar por cada uno de ellos. Entonces, somos una gran familia. Entonces, sí que es verdad que irnos a un tamaño muy, muy elevado no nos permitiría hacer eso. Entonces, bueno, al final lo que nos gusta es estar con los nuestros, ir a Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, donde sea, y entrar en la cocina y preguntar al cocinero qué tal está su familia. Ir a pisos y estar hablando con las chicas de pisos y preguntarles que qué tal. O sea, es una forma de vivir los hoteles que yo creo que si nos fuésemos a 150 hoteles sería bastante complicada, siendo realistas. Entonces, a nosotros nos gusta estar todos los meses, por lo menos, en casi todos los hoteles. Es decir, que tienes una actividad de pisar físicamente los establecimientos bastante activa. No estás en un despacho aparte, digamos. Digamos que tu actividad es algo más que un Excel. Sí, bueno, eso nos distribuimos entre pues el equipo directivo. Evidente, si no, no nos No, daría no se tiempo. da abasto. Pero sí, el equipo directivo yo creo que una vez a la semana se visita un hotel. Entonces, entre todos hacemos el trabajo de poder estar en todos los hoteles presentes, que al final es, por mucho que haya centrales, yo creo que es donde está el core del negocio. Y si te pierdes lo que está pasando en el hotel, por mucho que estés detrás de un ordenador viendo los números, te estás perdiendo la gran parte de lo que está viviendo el cliente. Y yo creo que es importante también estar con ellos. Actualmente, así a mediados de 2025, ¿tienes una idea de cuántos establecimientos tenéis, más o menos? Sí, tenemos ahora mismo 41 hoteles, de los cuales 29 están en España y 12 fuera, entre Grecia, Túnez y Portugal. Te voy a preguntar por la parte complicada del mundo de la hotelería actualmente, que es la parte de recursos humanos, personal y todo esto. Por lo que te estoy oyendo hablar, ¿vosotros podemos decir que tenéis una rotación más baja de personal que la media hotelera? Bueno, es el caballo de Troya hoy en día. Tenemos una media por debajo, depende del establecimiento. Podríamos decir con orgullo que sí, pero sí que es verdad que hay en establecimientos que no lo conseguimos, pero yo creo que el problema principal no es tanto de los empleados, sino un poco en la sociedad que nos ha tocado vivir. Al final, después de COVID, yo creo que todos, cada uno de nosotros, valoramos mucho más lo que tenemos, el tiempo, y yo creo que las mentalidades, pues un poco han ido cambiando. O sea, si tú ahora mismo a mi abuelo le dices
que hay establecimientos con más de un 10% de absentismo y de baja, pues se tiraría de los pelos. Pero hoy en día yo creo que entre las conciliaciones y Eso demás... sería un porcentaje bajo hoy en día. Sí, 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 por eso digo que hoy en día son cosas que, bueno, pues hay que convivir con ellas, hay que respetarlas y que es el caballo de Troya sin duda, porque al final los precios y las ocupaciones están subiendo, pero el control de gastos y sobre todo el de personal es algo que es muy complicado. Pero por suerte en Vinci yo creo que sí que podemos decir con orgullo que tenemos un equipo que no sé si nos lo merecemos o no, pero hoy, por ejemplo, estábamos en la oficina y ha traído uno del equipo directivo unos manolitos porque celebraba el 40 aniversario desde que entró con el jefe, con mi abuelo, a trabajar. Y se fue de trip, ha entrado en Vinci y sigue aquí bueno, pues somos una familia muy grande. Y lo mismo podemos decir de jefes de cocina, de maîtres, de jefes de recepción que llevan con nosotros pues los 25 años de vida que tenemos y que soy consciente de que se creen y son parte de la familia. Así que podemos decir con orgullo que por ahora podemos mantener al personal, que yo creo que es lo más complicado de hoy en día. Entiendo que habréis llevado un orden de aperturas. ¿Tienes una idea de más o menos cuáles son esos establecimientos iniciales a partir de los cuales se desarrolló la cadena? ¿O son algunos que ya no están, ya no forman parte de vuestra cadena? ¿Cómo tenéis por ahí el origen presente? Sí. Pues en el mismo año se abrió, te lo digo muy de memoria, como me equivoque. Más o menos es. Abrió el Hotel Lis en Valencia, se abrió el Hotel Rumaiquilla en Sierra Nevada y se abrió, creo que el Hotel Centrum en Madrid. Sí que es verdad que luego hay hoteles que estaban con Trip y cesaron y acabaron en Vinci, pues por el final, eso por el trato familiar que tenemos, y poco a poco se fue creciendo. Pero yo diría que esos son los primeros hoteles con los que creció. De hecho, uno de los primeros de todos, mi abuelo lo firmó en una servilleta de papel, pues como se podría decir del contrato de Messi. Sí, sí. Llegó y el propietario confió en él y le dijo: don Rufino, no se preocupe, que esto es hoy en día, pues sería Si hablamos impensable. de la dificultad del personal hoy en día, si entramos ya a hablar de esto... Sería impensable. Y lo firmaron en una servilleta, se dieron la mano y así empezó el primer hotel, que se dice pronto, gente que confía así en ti. O sea que, bueno, pues así se puede decir que creció Vinci. Pero pues nada, la verdad que con mucho esfuerzo y mucho sudor. En la calle Velázquez, en unas oficinas, con mis tíos y mi abuelo. Intentaba un poquito pues dilucidar si era un germen pues andaluz, madrileño, y por lo que me estás diciendo fue más deslocalizado de lo que pudiera pensarse, ¿no? Has hablado de Sí, Granada, de Valencia y de Madrid como al mismo tiempo, ¿no? Y sí, bueno, pues sitios suficientemente lejanos como para no tener un comienzo así localizado en algún sitio. Actualmente en lo que es, ahora entraremos en la parte interna, pero en la parte externa, en cuanto a lo que es la satisfacción de vuestros clientes y demás, en todo este tema de portales, de lo que decías antes, de los TripAdvisor y todo esto, ¿cómo lo estáis trabajando para que, digamos, la gente se anime a compartir? A ver, la gente que se anima a compartir la experiencia es porque ha sido mala, en general. Entonces, cuando no ha sido mala, no voy a decir ni que haya sido buena, cuando no ha sido mala, el que lo compartan cuesta muchísimo más, ¿no? Aquí en este podcast hemos recibido a personas, por ejemplo, del Hotel Hyatt Thompson, que está en Madrid, que tiene unas calificaciones tanto en Google como en TripAdvisor que son espectaculares, por buenas, ¿no? Y siempre me sorprendió que la gente tuviera esa iniciativa de escribir en TripAdvisor o en Google directamente, ¿no? En Google My Business, para decir, oye, pues mira, es que este hotel me ha parecido fantástico, ¿no? En el caso vuestro, ¿cómo animáis a vuestros clientes satisfechos a que lo expresen y no solamente a aquellos que hayan tenido una experiencia no tan buena? Pues mira, aquí sí que te voy a decir con orgullo que en 2023 y 2024, según Review Pro, que es un poco la herramienta que mide el GRI, que es
la satisfacción que recoge todos los portales, Vinci Hoteles está en la número 1. Y esto, bueno, es por diversos motivos, pero yo creo que el motivo principal, como tú dices, quien tiene una mala experiencia la va a escribir. Y quien tiene una buena experiencia es muy complicado porque incluso a mí me pasa, sabiendo lo importante que es, el que te digan en un restaurante, oye, ponnos un comentario y has estado muy bien y te vas, se te olvida y no pones el comentario. Entonces, yo creo que la estrategia principal que tratamos de seguir no es tanto el incentivar a la gente que nos ponga buenos comentarios, que también se intenta, sino el frenar las quejas antes de que lleguen al comentario. Entonces ahora bueno, esto es la antigua figura de concierge que estaba en todos los hoteles del mundo, ahora se llama Guest Experience Te iba a y preguntar la por verdad eso. Según lo estabas diciendo, te iba a preguntar por eso. pues es un equipo maravilloso que tenemos en casi todos los hoteles ahora mismo, que su función principal es atender al cliente y hacer que su experiencia sea única y mejorable, pero también tratar que esas quejas negativas que suelen pasar en los hoteles, porque al final son establecimientos y en un establecimiento es normal que las cosas pasen en tu casa, pero como aquí pues pagas, pues no pueden pasar. Pero en todos los establecimientos hay una gotera o llega la comida fría o pasa algo. Pero aquí, como he dicho, no puede pasar porque es nuestro trabajo. Entonces la persona encargada de Guest Experience pues también se encarga de que esas quejas negativas pues transformarlas en positivas a través de experiencias. Pues un ejemplo que se me ocurre. En el hotel, que de hecho fue nuestra campaña de publicidad del año pasado de Navidad, en el Hotel La Plantación de Tenerife, una niña se dejó un osito de peluche. Entonces nos escribió la madre diciendo que se había dejado el osito y que sin ese osito no podía dormir su niña. Entonces, bueno, pues en vez de hacer o no contestar o cualquier cosa que pudiese generar una queja, la persona del equipo cogió al osito, le hizo fotos por todo el hotel con todos los empleados, le hizo un libro diciendo lo bien que se lo había pasado en las vacaciones, que había pasado sin su dueño en el hotel y se lo enviamos a su casa. Entonces le enviamos el osito con el álbum y con una carta. Y pues bueno, pues es una familia que al final ha sido la que ha participado en nuestro anuncio de Navidad de este año y que ya es recurrente y hemos intentado transformar ese comentario negativo en un cliente fiel. Pues entonces yo creo que es más que incentivar las positivas, intentar que las negativas no lleguen nunca a tu portal y frenarlas cuanto antes. Actualmente dedicamos un episodio a la figura del Guest Experience Manager. Hace unas semanas salió publicado en la figura de Maripau Sevilla. En este caso era el Hotel Barceló Fuerteventura Mar, aunque Maripau provenía también de otras grandes cadenas. Y efectivamente, esto que acabas de comentarnos tú lo desarrolló bastante durante el episodio como una de las funciones principales y además de los motivos de que esta figura de Guest Experience Manager o Guest Experience, el servicio en general, haya tenido un crecimiento como va teniendo dentro de los hoteles. Pero también quisiera aprovechar que estás aquí para que nos dijeras qué es eso del concierge. Sí, no, el concierge es que es un poco lo que ha ido transformando. Al final, una persona de concierge era un mayordomo de llaves, que se le llamaba muy antiguamente, que sigue estando. O sea, al final hay asociaciones como se llama los chefs d'or, que son las llaves de oro, que son personas que son expertas locales en el sitio en el que estás. Entonces ya no solo se encargan de transformar tu experiencia, sino, oye, yo quiero unas entradas para el Real Madrid. Pues no te preocupes, que te consigo unas entradas para el Real Madrid. Oye, yo quiero cenar en el restaurante más de moda de la ciudad. Pues él te lo consigue. No solo son gente que te consigue esas reservas, sino que aparte conoce los mejores sitios donde la gente de ahí suele ir. Entonces, bueno, pues a mí, yo si un día me voy de viaje a Londres y no sé dónde ir a cenar y hay una persona en el hotel que me dice dónde ir a cenar y encima me encuentra una reserva y luego me organiza los planes, pues esa era un poco la figura del concierge antiguamente y ahora ha dado un poco de viraje, por así decirlo, y también se ocupa de hacer que la experiencia sea inolvidable al cliente tanto fuera como dentro del hotel, con esos pequeños detalles y llegándoles un poco al corazón y al alma, que es lo que intentamos. Y también te quería preguntar por la parte dentro de la rotación. Hemos hablado de rotaciones de personal, pero ¿cómo se gestiona la rotación de hoteles? Es decir, entiendo que habrá establecimientos
que fueran Vinci hace unos años y que luego dejaran de serlo, ¿no? ¿Cómo se Mm. gestiona, cómo se hace a partir de ahí? ¿Es un corte drástico? ¿Las personas que trabajaban ahí se quedan en el nuevo hotel? Pues entiendo que habrá cambios de operador. ¿O es algo que va más hacia otros establecimientos vuestros? ¿Cómo funciona cuando un hotel Vinci deja de serlo? Yo te puedo hablar desde nuestra perspectiva, ¿vale? Porque aquí cada operador es un mundo. Uh-huh. Nosotros no nos gusta entrar como elefantes en una cacharrería. Entonces, cada vez que cogemos un hotel, pues nos gusta trabajar con la gente que está funcionando en el hotel porque es la gente que conoce de verdad el hotel. Nosotros no vamos a llegar a ningún hotel de que somos los que más sabemos, los que mejor lo hacemos y los que más guapos, porque es mentira. Al final, los que mejor conocen cada producto son las personas que llevan viviendo ese producto mucho tiempo. Entonces, a nosotros siempre nos ha gustado el convivir con la gente cuando cogemos un hotel que estaba ya en funcionamiento con otras cadenas y luego darles la oportunidad a ellos de, oye, si nos sentís cómodos con nosotros porque somos diferentes, porque nos gusta cómo lo hacemos, porque os han ofrecido la cadena que se ha ido otro trabajo, por lo que sea, pues poner todas las facilidades del mundo porque sabemos que el cambiar, entre comillas, de trabajo de manera obligada no es fácil. Al igual que tampoco es fácil el que nosotros entremos, o sea, dejemos a gente por obligaciones contractuales con otros operadores, porque al final son parte de la familia y no poder darle soluciones. Por ejemplo, cogemos un hotel, no quiero poner casos concretos, pero me lo No, invento, en general. en Andalucía, en cualquier sitio, y lo llevamos operando 20 años, se termina el contrato y llega otro operador que coge ese contrato o el inversor o lo ha vendido antes o lo que sea y tú ya no puedes hacer nada, pues al final es gente con la que has estado trabajando 20 años, que si no tienes otro hotel en esa misma ciudad, es muy complicado decirle, oye, pues te ofrezco trabajo en Madrid. Pero claro, Madrid para gente, no lo sé, de Granada, pues no le vale, o sí. Entonces, para nosotros la parte más dura es dejar un hotel con gente con la que llevamos mucho tiempo conviviendo. Y la más bonita es coger un hotel y agrandar la familia con gente que la mayoría de las veces es un auténtico 10 y es un auténtico lujo trabajar con ellos. Y si hablamos de tiempos, tú cuando le echas el ojo a un establecimiento y acaba siendo un Vinci, ¿cuánto tiempo pasa normalmente para eso? Esto es tan subjetivo. Pues mira, acabamos de firmar uno que llevamos, pues te diría que 10 años negociando y tenemos otros que en menos de una semana lo hemos firmado y lo hemos cogido. Con lo cual, Hay son un cierto cosas rango. que hay que aprovechar las oportunidades y nunca hay que dejarlas escapar. Entonces, bueno, es un trabajo de ser muy constante, diría yo, de estar muy al quite y de nunca dejar pasar una oportunidad. Si está y el hotel encaja y las condiciones y el resto acompaña, pues que no sea por nosotros el no poder cogerlo. Entonces, hemos ido desde corriendo hasta tener las cosas planeadas durante 10 años que las hemos cambiado 50 veces. Y existe la posibilidad, primero te voy a preguntar, antes de la siguiente pregunta, te voy a preguntar acerca de si recibís muchas ofertas, porque al final quien nos escucha a lo mejor, yo creo que a estas alturas ya sí que tienen claro que una cosa es la propiedad del hotel, otra cosa es la operación del hotel. ¿Tenéis muchas ofertas de... ¿Eres tú el que busca los sitios o recibís... Entiendo que hay de todo, pero mayoritariamente eres tú el que busca los sitios, tú me refiero a vosotros, o se os ofrecen de manera más habitual, decir, oye, te ofrezco esta posibilidad de que este establecimiento pase a ser vuestro. Pues ahí se hace por ambas vías. O sea, al final nosotros cuando buscamos un destino en el que queremos estar, somos nosotros el que lo buscamos, pero sí que es verdad que hay una red muy fuerte de intermediarios en el que tú les pasas un poco las características de lo que buscas. Y ellos al final, pues, por ejemplo, yo ahora mismo en el departamento de expansión somos dos, entonces no podemos estar en todas las zonas que queremos. Pero sí que podemos tener gente en esas zonas que nos busque los productos. Entonces, oye, buscamos en Portugal, en Oporto, pues hay mucha gente de Oporto que ya sabe quiénes somos y que estamos en busca de Oporto. Entonces, nosotros hemos hecho el primer trabajo de buscar en esa zona y ahora son ellos los que nos traen los productos. Pero te diría que nosotros la mayor fuente de crecimiento que tenemos
es los inversores con los que ya trabajamos, porque saben cómo trabajamos, saben cómo lo hacemos y te diría que el 90% de los inversores que tienen un hotel con nosotros nos ofrecen más y son la mayor fuente de crecimiento, sin ninguna duda. De hecho, yo creo que nunca hemos dejado de renovar un contrato con los propietarios que tenemos. Siempre hemos ido renovando y renovando y renovando. O sea que al final el bueno es bueno que la gente del sector conozca cómo trabajas porque al final es a través de quien te llegan las oportunidades. Y claro, y lo que te voy a preguntar ya para finalizar es si alguna vez, a ver, me voy a imaginar, tú de repente, cuando has dicho lo de los 10 años, tú de repente vas a un sitio y ves allí un hotel que no es vuestro, es un hotel icónico de otra cadena, un hotel clásico que se ha convertido en la imagen del lugar, etcétera, etcétera. Estos hoteles que dan envidia, ¿no? Y que entiendo que desde un punto de vista de una familia hotelera diría, es que ese hotel ojalá fuera parte de nuestra cadena, ¿no? Y te lo metes entre ceja y ceja y dices, este hotel el día de mañana tiene que ser nuestro y te lo empiezas a trabajar durante años y años. ¿Esto es algo que os hayáis planteado en algún caso de decir, es que ese pedazo de bicho que hay allí, este tiene que acabar siendo un Vinci y me voy a poner a ello desde hoy, aunque sea dentro de 15 años? ¿Esto es algo que se hace? Bueno, depende de quién sea la propiedad del hotel. Es decir, si yo me pongo desde el punto de vista al revés, si alguien ve un hotel que es Vinci y lo quiere, por mucho que se le meta entre ceja y cejas, si la propiedad somos nosotros, pues o viene con mucho dinero o es muy difícil que nosotros lo soltemos. Sin embargo, si es una propiedad que es una familia que tiene un contrato con una operadora y se mete entre ceja y ceja, en ese caso sí que se puede, porque al final sabes que hay un contrato que tiene una fecha de finalización y que llegado un momento dado va a tener o que renovar con la actual operadora o que buscar uno nuevo. Entonces, bueno, al final nosotros la suerte o la desgracia, entre comillas, es que somos tanto operadores como propietarios de hoteles. Entonces vemos las dos partes del negocio. Entonces, digo por suerte porque entendemos muy bien a los propietarios y tú a un propietario no puedes estar llamando todos los días a la puerta diciendo que te quieres quedar en ese hotel porque ya te aseguro que no te lo vas a quedar. Entonces, lo que tienes que hacer es, bueno, pues nuestro punto de vista es, oye, nosotros somos estos, trabajamos de esta manera, puedes hablar con quien quiera que trabaje con nosotros. Si algún día estás interesado, que sepas que aquí estamos. Somos una familia, vamos a trabajar como si fueses uno más de la familia y lo bueno es que no somos estrictos en las cosas que hacemos, sino que somos súper moldeables. Entonces eso nos abre muchos caminos hacia gente y hacia nuevos propietarios que buscan una flexibilidad en, pues te hablo a nivel contractual o a nivel inversiones o a nivel acompañar desde el principio, querer entregarlo en mano. O sea, nosotros nos adaptamos absolutamente a todo. A todo es a todo. Yo siempre lo he dicho en los hoteles, desde el cliente que entra, que menos aterrizar un helicóptero en la terraza, el resto se puede hacer todo dentro de un hotel. Pues lo mismo a nivel inversión y con los propietarios. Menos ciertas líneas rojas, el resto nos abrimos absolutamente a todo con ellos porque al final sabemos que es una inversión para ellos, sabemos que la tienen que rentabilizar y nosotros somos los primeros que no apretamos hasta exprimir al propietario en un contrato porque no tiene sentido, porque entonces no nos va a renovar en un futuro. Nosotros somos felices cuando el propietario gana y cuando nosotros ganamos. Entonces es un win-win que ese entendimiento yo creo que al final el hotel ese que se te mete entre ceja y cejas, si consigues contactar con el propietario y se siente identificado un poco con lo que buscas, pues no sé quién sabe, ojalá, se me están viniendo dos a la cabeza, que ojalá algún día sean bien. Pues oye, yo creo que es un buen punto para poner el final de este episodio. Siempre lo decimos, damos la bienvenida a Gonzalo por primera vez al podcast, porque además alguien con esta posición tan transversal, ¿no?, el conocimiento genérico de lo que es la cadena, tiene muchas cosas que contar y te volveremos a invitar si te cuadra en su momento y nos vuelvas a visitar. Y desde luego creo que ha sido un episodio muy ilustrativo, pues con una voz muy autorizada, que seguro que muchas personas habrán prestado toda la atención del mundo
porque no es tan fácil poder escuchar a alguien con esta autoridad hablar de este tipo de cosas. Nosotros hemos pasado un rato muy agradable aquí, vamos, he pasado genial grabando el episodio, espero que hayas pasado un rato también por lo menos agradable con ello. Y a todos los que nos escuchan, pues como siempre, emplazaros hasta el siguiente episodio. Hasta entonces. Pues muchísimas gracias, Eduardo. He intentado ser lo más sincero y transparente posible y bueno, ya cualquier cosa de gente que tenga dudas, pues tiene mi nombre, estar en LinkedIn y en cualquier lado y feliz de volver y enhorabuena por el pedazo de trabajazo que hacéis, que es una maravilla. Muchas gracias. Dejaremos esos enlaces en las notas del programa para quien quiera utilizarlos. Hasta pronto.